Retomando los ejercicios de lenguaje de álgebra, vamos a empezar primero con el lenguaje algebraico. Este es uno de los temas más importantes en cuanto a física, por el hecho de que es importante conocer cómo expresar ecuaciones en función de unos parámetros, ya sea desde la ecuación que nos dan, expresarla literalmente, o desde la parte literal, expresarla como una ecuación, ¿ok? Bien, entonces, vamos a empezar escribiendo literalmente la siguiente ecuación que nos dan, ¿ok? Hay dos formas de hacerlo, las dos formas se van a explicar y vamos a comenzar por la primera. Cuando se tiene esta ecuación, lo primero que se hace es expresarla en términos de la sucesión de operaciones que se están dando en dicha ecuación. Entonces, como se puede notar en esta ecuación, la operación principal es la resta, ¿ok? A partir de eso se empieza a expresar las demás operaciones que se hagan, de afuera hacia adentro. ¿Qué quiere decir? Vamos por la principal. Luego, si tomamos ese término, se expresa la segunda operación principal, que en este caso sería la elevación al cuadrado. Y luego se va a expresar la parte interna, ¿ok? Por consiguiente, cuando vayamos al último término, se va a expresar primero la división, que es la operación más grande, por decirlo así. Luego se va a expresar esta operación de acá, el cubo, y luego la interna, que es la suma de la variable. Luego en la parte inferior tenemos un producto. Primero se va a expresar el producto y luego se va a explicar literalmente este factor de acá y este segundo factor, ¿ok? Entonces, expresión literal. La diferencia entre el cuadrado, entonces ya dijimos acá la diferencia entre el cuadrado, es decir, ahí estamos diciendo que va a ser entre este término y otro, ¿ok? Entre el cuadrado del doble de un número más 8 unidades. Cuando yo tengo una variable y la multiplico por 2, puedo decir multiplicada por 2, o en este caso, como es 2, yo puedo decir es el doble de mi número que tengo acá, ¿ok? Por eso es que se dice literalmente el doble de un número. En este caso estamos diciendo que solo se va a manejar un número, la variable x, ¿ok? Más adelante vamos a mirar cómo se expresa en términos de dos variables. Entonces, la diferencia entre el cuadrado del doble de un número más 8 unidades. Notemos aquí algo. Cuando se dice el cuadrado, básicamente yo estoy acotando que toda esta expresión me está diciendo qué es lo que está elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces la diferencia entre el cuadrado del doble de un número más 8 unidades. Y cuando yo le agrego ese i, yo ya me estoy refiriendo al segundo factor, que es el factor al que yo le voy a restar este primero, ¿ok? Entonces, la diferencia entre el cuadrado del doble de un número más 8 unidades y la división, ¿sí ven? Se expresó primero la ecuación, la operación principal, la más externa, que es la división. La división entre el cubo del triple del mismo número, el cubo del triple del mismo número. Entonces, en la sentencia se dijo, primero va a haber una división y el factor de arriba va a estar elevado al cubo todo y luego nos va a acotar lo que está adentro de la expresión del cubo, que es el triple del mismo número. Es decir, cuando yo digo el triple del mismo número, como yo dije que x es un número, yo estoy diciendo que el triple de un número es multiplicar dicho número 3 veces aumentado en 8 unidades. Es decir, se le suman 8 unidades. Cuando dice aumentar significa sumarle 8 unidades. Sobre, este sobre implica que el factor que yo acabo de escribir, es decir, esta parte de acá literal, este factor está en la parte superior de la división, es decir, es el dividendo. Listo. Entre el cubo del triple del mismo número aumentado en 8 unidades sobre, entonces voy a entrar a escribir el factor de abajo, el divisor. El producto, si se notan que primero se mencionó el producto de este factor con este factor, sobre el producto del cubo del mismo número, es decir, el cubo del mismo número, por sí mismo aumentado 2 unidades.
Es decir, que este número se multiplicó por este aumentado a 2. Y todo va dentro de un paréntesis. ¿Ok? Noten que si yo hubiera tenido, por ejemplo, x al cubo por x por 2, la expresión literal correcta hubiera sido el producto del cubo del mismo número por sí mismo por 2. ¿Sí ven? Entonces la expresión literal hubiera sido diferente. O si hubiéramos tenido esto. Entonces recuerden que por sucesión de operaciones, lo primero que yo voy a hacer es primero el producto y luego la suma. Entonces la expresión literal como hubiera sido sobre la suma, si hubiera mencionado primero la suma y luego se hubiera expresado primero este factor y luego este segundo. Entonces hubiera sido sobre la suma del producto, ¿sí? Porque está la operación principal dentro del paréntesis, la suma del producto del mismo número al cubo por sí mismo y 3 unidades. No digo más, ¿por qué? Porque este más ya se había mencionado anteriormente. Por lo tanto, ya se asume que solo falta el segundo factor, que es el 3. ¿Ok? Listo. Entonces, volvamos a leer la expresión que se acaba de redactar. La diferencia entre el cuadrado del doble de un número más 8 unidades y la división entre el cubo del triple del mismo número aumentado en 8 unidades sobre el producto del cubo del mismo número por sí mismo aumentado 2 unidades. ¿Ok? Esa es la expresión literal que se podría sacar a partir de esta ecuación. Ahora vamos al segundo método de expresión de ecuaciones. Nosotros en la primera expresión tomamos como referencia las operaciones principales. ¿Ok? En el segundo método lo que se va a hacer es que se va a leer la ecuación de izquierda a derecha, es decir, de aquí hacia allá. ¿Ok? También se puede hacer y es válido. Entonces vamos a ver cómo queda. Al cuadrado del doble de un número más 8, es decir, esta expresión, al cuadrado del doble de un número más 8, se le resta la división entre el cubo del triple del mismo número más 8 unidades sobre el producto del cubo del mismo número por sí mismo más 2. ¿Ok? Entonces noten qué fue lo que se hizo. Se leyó de izquierda a derecha, pero ante todo se tuvo la precedencia de operaciones. Primero se mencionó el cuadrado, luego se mencionó esta expresión de acá. Aquí se expresó del doble de un número más 8 unidades. Acá también se hubiera podido expresar al cuadrado de la suma del doble de un número más 8. Eso hubiera podido ser otra opción. Sin embargo, lo preferimos leer todo de izquierda a derecha para que se mantenga la relación de lectura. ¿Ok? Luego se mencionó la operación menos, la de resta. Y por consiguiente se mencionó la operación principal de este factor, que en este caso era la división. Luego, por precedencia de operaciones, se mencionó el cubo y luego el factor interno del cubo. Luego, cuando se fue a escribir la ecuación de abajo, se mencionó primero el producto, que es la operación principal de acá abajo, luego este primer factor elevado al cubo y este factor de acá, ¿ok? Siempre, eso es lo más importante a la hora de escribir literalmente una ecuación, la precedencia de operaciones. Es vital entender cómo funcionan y cómo expresarlas, ¿ok? Listo. Vamos con un segundo ejemplo. Noten que este es un ejemplo un poco más difícil. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos a mencionar este factor, adicionalmente toca mencionar que hay una división interna, ¿sí? Pero como se hizo en el ejercicio anterior, primero se va a mencionar este factor de acá arriba y por consiguiente se menciona el factor de abajo, ¿ok? Entonces vamos al primer método, que es mirando la precedencia de operaciones principales.
Entonces, como acá hay una resta y una suma, se decidió primero describir la suma y luego la resta, ¿ok? Entonces, a la suma de 10 veces un número se escribió este factor y 3 veces otro número se escribió este. Noten esto, aquí se mencionó explícitamente otro número, es decir, que yo ya no puedo manejar esta variable x en este mismo lugar, es decir, 10x más 3x, sería erróneo utilizarlo hasta este punto, mirándolo hasta acá. ¿Por qué? Porque acá nos están mencionando otro número, es decir, que tenemos que mencionar otra variable para fijarnos en este factor de aquí, ¿ok? Entonces, a la suma de 10 veces un número y 3 veces otro número, y, se le resta, se menciona el factor de resta, la división, que es la operación principal, de 7 veces el primer número. Noten que como dijimos, el primer número, ¿cuál es el primer número que se está manejando acá? Es x, es la primera variable que se declaró, ¿ok? Se está describiendo la ecuación en términos del orden de escritura de los números, ¿ok? Entonces, se le resta la división de 7 veces el primer número, 7 veces el primer número, en este caso nuestro primer número es x, más 13 veces el segundo, más 13 veces el segundo número. Sobre, entonces aquí ya se declaró con este sobre que esta descripción de acá se estaba haciendo explícitamente para el dividendo, es decir, el factor de arriba de la división. Sobre la división, entonces fíjense, pasamos de escribir este factor a escribir la operación principal de este factor, que es la división. Sobre la división de 9 veces el primer número, 9x, más 2 unidades, sobre, entonces ya declaramos que este factor está en el dividendo, el producto del cubo, entonces noten que aquí se describió primero el producto, la operación principal de este factor de adentro, sobre el producto del cubo del primer número, es decir, x a la 3, y el segundo número elevado a la 4, y el segundo número elevado a la 4, acá faltó una eso. Y el segundo número elevado a la 4, ¿sí ven? Y así quedó descrita nuestra ecuación en términos de la precedencia de operaciones, ¿ok? Bien, si no se acuerdan de la precedencia de operaciones, entonces por favor repasen la precedencia de signos, que es lo mismo, precedencia de operaciones o precedencia de signos, y con eso ustedes sabrán qué es lo que se describe primero. Sin embargo, por lógica se puede sacar explícitamente cómo es la precedencia. Ustedes pueden dividir la ecuación en factores, factor 1, factor 2 y factor 3, todo esto, ¿ok? Y a partir de eso van mirando la precedencia de signos de afuera hacia adentro. Entonces, en este caso, la ecuación más externa, la operación más externa respecto a este factor es este. Luego, si miramos dentro del factor, ¿cuál es la operación más interna que le sigue? Es la división. Y mirando más internamente, se mira la suma. Y en algún caso, si nosotros no tuviéramos, digamos, 7x, sino un paréntesis, entonces miraríamos cuál es la operación interna principal. Un ejemplo. Entonces, yo escribiría este factor como la suma de 7 veces, acuérdense, es la operación más externa y luego la interna, entonces sería la suma de 7 veces el producto de un número por 2, o podría ser también la suma de 7 veces el doble de un número, más 13 veces otro número. ¿Por qué? Porque x y y son diferentes, entonces al final hay que declarar 13 veces otro número para aclarar que es una variable diferente. ¿Ok? Listo. Luego de eso, vamos entonces a la segunda descripción. Entonces, la segunda descripción, como ya habíamos dicho en el ejercicio anterior, se lee de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces, 10 veces un número, 10x, más 3 veces otro número, más 3 veces otro número. Diferentes variables, recuerden, x y y diferentes variables, y eso hay que declararlo con esta expresión, otro número. Menos, se declaró la resta, la división, esta división de acá, la principal, entre
7 veces el primer número. Entonces fíjense, se escribió esto en términos de la primera variable, más 13 veces el segundo número. Se escribió este factor en términos de la segunda variable, más 13 veces el segundo número, sobre, entonces este factor ya quedó declarado que es el dividendo, la división de 9 veces el primer número, la división de 9 veces el primer número, es decir, x, el primer número, más 2, sobre, bueno, acá se podría poner una coma, sobre, entonces ya se dijo que este es el dividendo, el producto, se declaró la operación principal de ese factor, sobre el producto del cubo del primer número, x a la 3, y el segundo número elevado a la 4, Entonces noten algo también, si yo tengo una variable elevado a la 2 o elevado a la 3, yo puedo expresar esto como el cuadrado de x o de un número. En este caso, como nosotros no estamos manejando variables explícitas, lo que se dice es el cuadrado de un número, porque no sabemos esta ecuación a qué haga referencia. Y en esta expresión se puede decir el cubo de un número, el cubo. Esto no se puede hacer con x a la 4, porque no hay una expresión que me diga x a, no sé, no se puede en términos literales. Lo que se puede decir es un número elevado a la 4. En este caso es 4, pero si yo tuviera un 5 acá, el número acá sería 5. Y así sucesivamente, de 4 en adelante sería así. Un número elevado a la tal. ¿Ok? Esas serían las diferencias. Listo. Entonces, ya habiendo comprendido cómo se expresa literalmente una ecuación, ya es mucho más fácil modelar matemáticamente. ¿Por qué? Porque en la matemática muchas veces nos piden que en problemas de la vida común nosotros podamos expresar problemas sencillos. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Bien, ahora vamos con el álgebra de polinomios. El álgebra de polinomios básicamente lo que describe son las operaciones que se pueden hacer entre polinomios. Recordemos que un polinomio puede ser un monomio, un binomio, un trinomio, y de ahí en adelante se le denomina polinomio. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos dos factores, es un binomio. Cuando se tiene un factor, como este de acá, es un monomio. Cuando se tienen tres, digamos que esto estuviera encerrado en un paréntesis, esto sería un trinomio. ¿Ok? Para recordar eso. Pero en síntesis, todas las operaciones se parecen entre sí. ¿Ok? Por eso estos ejercicios son tan vitales para que entendamos cómo es la dinámica de las operaciones entre polinomios. Entonces tenemos esta expresión, fijémonos, todo esto. ¿Ok? Y nos piden que hallemos la mejor simplificación de esta ecuación. ¿Y la mejor simplificación cuál es? Pues simplemente operar entre factores que tengan algo en común. ¿A qué me refiero? Entonces vamos a empezar a resolver este ejercicio. Lo primero que vemos es que todos los factores básicamente son factores sencillos, elevado a la 3, a la 2, probablemente tienen una combinación de factores, en fin. El factor más complicado que se nota acá es este. ¿Por qué? Primero porque es un paréntesis y es un producto, pero no solo eso, sino que está elevado a la 1 medio. Para que esto sea mucho más fácil de manejar, lo que se va a hacer es expresarlo en términos de raíces. Recordemos que por propiedades de la exponenciación, un número a elevado a la 1 medio es lo mismo que tener la raíz de ese número internamente así, ¿sí? Este 1 que ha repartido para el a, y esta sería el coeficiente de la raíz a la que nosotros vamos a calcular, ¿ok? Listo. En términos de esa propiedad de los exponentes, entonces esta expresión de acá se puede expresar también de esta forma, ¿sí ven? Y noten, como acá todo esto está elevado a la 2, pues queda constante, ¿ok? Y este 1 básicamente pues se eleva, pero recuerden que por propiedades de la exponenciación, cuando yo tengo elevado un número 2, digámoslo, por otro número se multiplica, pero 2 por 1 pues da 2, y en este mismo caso lo mismo, 2 elevado a la 1 da 2, ¿ok? Listo. Ya teniendo expresada esta ecuación, ahora lo vamos a resolver. Entonces, noten que tenemos un producto. Por propiedades de la exponenciación, cuando yo tengo la misma base, en este caso la b, y se multiplican, lo que se hace es sumar los exponentes, es decir, el 2 con el 2. Entonces 2 más 2 da 4. No es el producto, recuérdenlo bien, no es el producto,
porque las leyes de la exponenciación así lo dicen. Y multiplicamos luego 25 por 9, da un total de 225. Por leyes de la radicación, como esto es un producto, eso que vemos acá de una parte literal y una parte numérica, yo puedo dividir la raíz de esta forma, ¿sí? Como dos factores. Y dándole la raíz, el mismo exponente, en este caso es un 2, que no se nota, pero ahí está, un 2 acá y un 2 acá. ¿Sí ven? La raíz se reparte para los dos factores. Y así es mucho más fácil encontrar la raíz de cada uno. Entonces, la raíz cuadrada de 225 es 15. Y la raíz cuadrada de b a la 4, entonces nos devolvemos. Si yo tengo una raíz así, yo la puedo expresar de la siguiente manera. b a la 4 elevado a la 1 medio. Y por propiedades de la exponenciación, yo multiplico 4 por 1 medio. 4 por 1 medio es igual que ponerle un 1 acá. Y esto nos da 4 por 1, 4. 1 por 2, 2. Y 4 dividido 2 nos da 2. ¿Ok? Bueno, acá ya está más simplificado, pues ya se quitaron los paréntesis y todo. Aquí se muestra el producto. Luego, esta parte de acá, 4 medios. Y por consiguiente, 4 dividido 2 da 2. ¿Ok? Y esto se puede expresar de esta forma. Así, de esta forma sencilla. Entonces, esta expresión que nosotros tenemos acá podría perfectamente reemplazar esta expresión que nosotros teníamos acá. ¿Ok? Es una forma mucho más sencilla de verlo. Listo. Ahora, ya teniendo esa expresión simplificada, lo que nosotros procedemos a hacer es a sumar y restar o hacer las operaciones que sean necesarias entre factores que tengan la misma parte literal. ¿Qué es la misma parte literal? Noten que los números están subrayados por colores. Entonces, fíjense, los números que tienen subrayado el mismo color, en este caso vamos a empezar con este, tienen la misma parte literal. Si se dan cuenta, a al cuadrado y a al cuadrado. Cuando estos dos factores tienen la misma parte literal, lo que se puede hacer es sumarlos y restarlos de manera perfecta, como si fueran números simples. Entonces, 13 menos 17, bueno, acá hay un error, entonces vengan, los corregimos de una vez. Entonces, 13 menos 17, ¿cuánto es? Eso es menos 4. Entonces, pongámoslo del color que es. 13a menos 17a me da menos 4a. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a continuar con la siguiente expresión. Entonces, tenemos subrayado en rojo este factor que tiene parte literal a. Este tiene la misma, ¿sí ven? 8a. Y este tiene la misma, la parte literal a. Y hacemos la suma común y corriente. 5 más 8 más 9. 9 y 8, 17 y 5, 22a, ¿correcto? Y la parte literal queda igual que como estaba acá. ¿Sí ven? Nótenlo. Listo. Luego, agrupamos todos los factores que tengan de parte literal a al cubo. En este caso es menos 7 y más 108. No hay ninguno más. Listo, entonces. 108 menos 7 da 101a al cubo. Y por último, agrupamos todos aquellos que tengan de parte literal b. Entonces tenemos b acá, sola, con coeficiente 1, acuérdense. El hecho de que no tenga un número no significa que no tenga un número visible, no significa que no esté ahí. En realidad es un 1 invisible, pero que cuenta. Y luego tenemos este de acá, menos 13b. Entonces, eso sería como menos 13b más 1b. Eso quedaría, esto daría igual a menos 12b. ¿Ok? Y nótenlo acá, menos 12b. ¿Ok? Listo. Ya tenemos agrupado la mayoría de los términos. Solo nos falta uno que se nos había olvidado. Fíjense que es este de acá. 15b al cuadrado. ¿Hay alguno más acá que tenga de parte literal b cuadrado? Si lo analizamos detenidamente, no. Ya no queda ninguno. Por lo tanto, este 15b cuadrado queda solo expresado acá. ¿Sí ven? Listo. Ya teniendo nosotros la simplificación de la suma y resta de los factores que tienen la misma parte literal, lo que hacemos es básicamente organizarlos por precedencia de exponentes. ¿Con qué fin? Generalmente, matemáticamente es mucho más estético poner al principio los exponentes más grandes, es decir, a al cubo, luego se pone a al cuadrado, luego se pone a, y luego se comienza con la siguiente letra. En orden alfabético, primero está la a, y si luego está la b, pues se pone la b. En este caso sí lo está. Entonces se pone b al cuadrado, b sola, y en caso de que no hubiera algún factor que no tuviera letras, iría de último. Un ejemplo, un más 4. Ese iría de último, porque no tiene ninguna parte literal, ¿ok? En este caso no se pone, pues porque
todos los factores tienen parte literal. Y esta sería nuestra respuesta, ya organizada, recuerden, por orden literal y por orden de exponentes. Bien, listo. Continuemos. Entonces, ahora vamos a abreviar esta expresión que, fíjense, tienen productos a la 3, un producto de un exponente al cuadrado con un binomio, y el producto de un literal solo que tiene exponente 1 con un trinomio. Entonces, empecemos por el primer factor. Vamos a darles números acá. 1, este es el 1, este es el segundo factor y este es el tercero. ¿Ok? Entonces, con el primer factor tenemos a más b al cubo. Si nosotros desglosamos esta expresión, es básicamente que nos estén diciendo que la expresión a más b se multiplica por sí misma 3 veces, es decir, 1, 2 y 3 veces, ¿ok? Pero esta expresión es muy difícil de manejar, así que la vamos a manejar por pares, ¿ok? Entonces elegimos primero estos dos pares, este par, ¿ok? Y lo vamos a desarrollar. Entonces, ¿cómo se hace la multiplicación entre binomios? Se hace este factor, se multiplica por este, luego este mismo va y multiplica por esta b. Luego se coge el segundo factor, viene y multiplica por esta a de nuevo, y luego viene y multiplica por este factor, ¿ok? Entonces así se va a hacer. Entonces, a por a me da a cuadrado, luego a por b me da ab, b por a me da nuevamente a por b, ya organizado obviamente, y luego b por b me da b cuadrado, ¿ok? Si nosotros miramos este factor y este es lo mismo, y tienen coeficiente 1 acá y 1 acá, ¿ok? Entonces, un AB más un AB me da 2AB, ¿ok? Listo. Y los demás factores pues no tienen ningún par con quien sumarse o restarse, entonces se dejan solos. Entonces, a cuadrado más 2AB más B cuadrado, ¿ok? Esa sería la expresión más simple que se podría conseguir con este par. Listo. Reemplazamos esta expresión en esta parte, reemplazando estos dos factores, y luego hacemos lo mismo en la parte anterior, la multiplicación este factor por este, luego por este segundo factor, luego por el tercero, y luego se hace este por este, así y así, distribuyendo la multiplicación entre todos, ¿ok? Listo. Entonces a por a cuadrado da a al cubo, a por 2ab, entonces como tenemos una parte AB, el A únicamente se aparea con este A. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 2A al cuadrado B. ¿Ok? Listo. Entonces, A por B cuadrado, pues nos quedaría simplemente A por B cuadrado. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Listo. Entonces, B por A cuadrado, ¿qué me quedaría? Organizado ya me quedaría A cuadrado B. Luego, B por 2AB se aparearía con este. Entonces quedaría 2ab cuadrado, porque es una multiplicación. ¿Listo? Y por último, b por b cuadrado me daría b3. Recuerden, cuando es multiplicación con las mismas bases y tienen exponentes diferentes, lo que se hace es que se deja la misma base y se suman los exponentes. Recuérdenlo, ¿ok? Y por eso queda b a la 3. Listo. Ya nosotros, habiendo tenido esa expresión ya operada, lo que hacemos, lo que se procede a hacer es aparear todos los que tengan la misma parte literal. Entonces noten, acá están subrayados en los mismos colores para aquellos que tienen la misma parte literal, este factor y este. Entonces 2a cuadrado b más a cuadrado b, acá hay un 1 invisible, entonces 2 más 1 me daría 3. 3, que verán, es este factor de acá, 3a cuadrado b. ¿Sí lo notan? Listo. Y luego hacemos lo mismo con este. A, b cuadrado, con la misma parte literal, ab cuadrado. Entonces 2 más 1 me daría 3ab cuadrado. Y como notan, a al cubo queda solo, entonces se deja de la misma forma. Y b al cubo se deja igual. Y esta sería el resumen de la expresión de a más b al cubo. ¿Ok? Esa sería la expresión más simple que se puede obtener. Listo. Continuando con el segundo factor, este de acá. Entonces hacemos lo que se había dicho anteriormente, se multiplica por este factor y luego por este, ¿ok? Entonces, ¿cómo se va a hacer? Entonces, a cuadrado por 3ab, si lo organizamos de una vez, quedaría 3a cuadrado por b, más, se queda este más de acá, a cuadrado por 7a,
como tienen la parte literal igual, simplemente se suman exponentes, el exponente 1 de acá y el 2 de acá. Entonces quedaría 7 al cubo. Y esa sería la simplificación para el segundo factor. Para el tercer factor se hace lo mismo. B se multiplica por cada uno de los factores que tenga el trinomio. Entonces b por a cuadrado me queda a cuadrado b. B por 7b, como tiene la misma base, se suman los exponentes 1 de acá y 1 de acá. Me quedaría 7b al cuadrado. Y por último, b por un número 1, este simplemente es un número, no tiene parte literal, pues simplemente se deja menos b. ¿Por qué? Porque b por 1 daría 1 y con el menos queda menos. Listo. Ya teniendo nuestros tres factores expresados de una forma mucho más simplificada, lo que hacemos es organizarlos en una suma de todos ellos. ¿Sí ven? Entonces ponemos primero este factor, se coloca acá, ya organizado. Luego este factor, véanlo acá. Y el último factor, que es este de acá. ¿Ok? Y se hace lo que se ha hecho anteriormente. Se agrupan aquellos factores que tengan la misma parte literal. Entonces acá tenemos a al cubo, se suma con este 7 al cubo. 7 más 1 me da 8 al cubo. Luego, este está solo, no tiene ninguno con quien aparearse si revisamos bien. Entonces este factor queda solo. Queda 3ab cuadrado. Luego seguimos con la parte literal a cuadrado b. Y tiene dos factores con quien sumarse, con este y con este. Entonces 3 más 1 me da 7 y se deja la misma parte literal. A cuadrado b. Listo. Seguimos con este factor. Fíjense que b al cubo no tiene con quién sumarse, entonces queda solo. Luego seguimos con ese factor 7b cuadrado, que queda igual, porque tampoco tiene con quién aparearse. Y lo mismo con b. ¿Ok? Listo, fíjense. Obtuvimos esto y fíjense que lo obtuvimos en un orden relativamente bueno. Entonces tuvimos primero a al cubo. Entre estos dos no se diferencian tanto porque los dos tienen dos letras y tienen dos exponentes diferentes, ¿ok? Entonces cualquier orden que se les dé va a estar bien organizado, ¿ok? Entonces se decidió primero poner este, el de ab cuadrado, y luego este. Y luego sí quedaron bien organizadas las partes literales de la base b. Quedó primero al cubo, luego al cuadrado y luego a la 1. ¿Listo? Bien, continuemos. Listo. Hay ocasiones en que se tienen factores que tienen diferentes bases. ¿Sí las ven? A, X, B y T. Y tienen igualmente diferentes exponentes. Noten que manejan varias variables. Acá se maneja M, acá se maneja Y, y aquí se maneja únicamente parte literal. Lo mismo ocurre con este factor. Fíjense. Las bases sí son parecidas. Tiene las mismas 4 bases. Sin embargo, maneja exponentes diferentes. Noten que el exponente de acá es diferente a este de acá. Y lo mismo pasa con T, con A y con B. Bueno, y aquí la operación que se va a ejecutar es un producto. El producto se denota con un punto elevado. ¿Ok? Listo. Bueno, empezamos con el producto. Lo primero que se hace es hacer el producto de las partes numéricas. 6 por 13 se tiene que es igual a 78. Y luego se empiezan a organizar las partes literales. Recuerden cómo fue que se hizo la vez anterior. Se organizan por orden literal. Entonces va primero la A, va primero la A, luego la B, luego la T y luego la X. En el orden en que va el alfabeto, ¿ok? Operando la A con el factor de aquí, fíjense, como se está multiplicando la operación de acá, es un producto, entonces se hace A a la menos 2 por A a la 23. ¿Qué se hace? Se suman exponentes. Entonces esto quedaría A a la 23 menos 2. ¿Que sería igual a qué? A la 21. ¿Qué es lo que se tiene acá? ¿Sí se fijan? Lo mismo se va a hacer con la parte B. Entonces, para la parte B, en el primer factor, se tiene que B está elevado a la 4 más Y. Y luego, ¿qué se hace? Se aparea con este exponente de acá. Entonces, como tienen bases diferentes y por normas de la exponenciación, se suman los exponentes. Entonces, yo tengo y al cubo, aquí no se puede sumar con ningún y al cubo, entonces queda solo acá. ¿Ok? Y al cubo. Bueno, hagámoslo acá para que se vea mucho más claro. B a la 4 más Y por B a la Y al cubo más Y. Listo. Entonces se deja la misma base y se suman los factores. Y al cubo está solo, no se puede sumar con nadie, queda Y al cubo. Esta Y y esta Y se pueden sumar,
nos quedan más 2y. Y luego el 4 queda solo porque no se puede sumar con nadie más. Ahora 4, ¿sí ven? Y queda este mismo factor que se ve acá, ¿sí lo ven? Ah, bueno, perdón, es que faltó este 2y cuadrado. Entonces, ese 2y cuadrado iría acá, perdón. Vamos a corregir de una vez. Y al cubo más 2y cuadrado. Entonces, ahora sí se deja la misma base y se suma. Y al cubo, y cuadrado tampoco tiene con quién sumarse, entonces queda más 2y cuadrado. Se suma y a la 1 con este y a la 1. Y el 4 que queda solo. Y nos queda esta expresión de acá. ¿Sí lo notan? Lo mismo se hace con t. Entonces t tenemos 5 cuadrado más 3. Y en esta parte tenemos 43 menos x cuadrado. ¿Listo? Entonces, 5 al cuadrado es 25 más 3, 28. Y 28 más 43 de esta t, 28 más 43 nos da 71. ¿Listo? Y se deja el x cuadrado porque noten que no tienen con quién aparearse. Listo. Entonces ya tenemos la t. Ahora terminamos el último factor, que es el factor de las x. Entonces, en el primer factor se tiene que la x está elevado a la m más 3. Y en el segundo factor se tiene que está elevado m a la 3 más 2m menos 1. ¿Dónde está aquí x? Acá está, listo. Entonces simplemente se suman. M al cubo no tiene con quién sumarse nadie acá, se queda de la misma forma m al cubo. Más, vamos a buscar las partes literales m, noten que acá hay otra. Entonces un m más 2m nos da 3m. Y por último se suman las partes numéricas, acá hay un menos 1 y acá hay un 3. 3 menos 1 me da 2. Y esta es la simplificación que yo tendría de toda esta expresión de acá arriba. ¿Ok? Esa sería. Listo. Ya nosotros teniendo eso, permítanme corrijo acá, borro esto para que sea mucho mejor. Vamos a seguir al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos muestra cómo es la multiplicación entre factores que son fracciones y que tienen parte literal diferente. Entonces noten que acá hay dos partes literales, la parte A y la parte B. Y aquí también se tienen dos, pero este tiene un factor adicional de exponente que es la x. ¿Ok? Entonces primero se multiplican las partes numéricas. Tenemos 2 tercios, 3 cuartos y menos 3. Y hacemos la respectiva operación. 2 tercios por 3 cuartos por menos 3 sobre 1. Recuerden que cuando multiplicamos se lleva todo el signo y este es un menos. ¿Ok? Y como es un número entero, pues le ponemos un 1 abajo para completar la fracción y que no se le cambie el valor al menos 3. Luego multiplicamos directamente 2 por 3 por menos 3, eso da menos 18. Y abajo 3 por 4 por 1, eso nos da 12. Simplificando, le sacamos mitad de 18, 9, mitad de 12, 6, luego tercera de menos 3 y tercera de 6 es 2. Esta sería la expresión más pequeña que se puede tener de esta multiplicación, ¿ok? Listo. Teniendo menos 3 medios, dejamos la parte numérica aquí ya puesta. Y luego vamos a empezar a ejecutar los productos y las sumas entre partes literales. Entonces aquí tenemos a a la m, a la 2 y a la 4. Como es la misma base, se suman m más 2 más 4. Eso quedaría, la m queda sola y 2 más 4 nos da 6. Luego hacemos el producto de la parte literal b. Entonces tenemos b a la 4 y bx a la x más 1. Entonces, x no tiene con quién sumarse, queda x y se suma el 4 y el 1, que es igual a 5. Y esta es la simplificación, la mejor simplificación más bien que se puede obtener a partir de esta ecuación. Listo. Último ejercicio. Tenemos un ejercicio muy parecido al anterior, solo que esta vez digamos que se tiene un poco más de variedad en cuanto a las partes literales y que tenemos números más complicados, se manejan menos, se manejan fracciones mucho más complicadas de números más grandes, ¿ok? Pero el procedimiento es el mismo. Entonces, primero que se hace, la parte numérica. Se multiplican todos los números de cada factor. Menos 1 medio por menos 3 quintos por menos 10 tercios por menos 3 cuartos. Recuerden siempre incluir
en los productos los signos que lleva cada parte. Si lo notan, siempre lleven el signo, nunca lo dejen atrás, ¿ok? Es importante para que quede bien la simplificación. Entonces se multiplica directamente 1 por 3, menos 1 por menos 3 por menos 10 por menos 3 da menos 90. ¿Y por qué? Menos por menos nos da más. Luego, más por menos da menos. Y menos por menos, daría más. Ok, entonces acá hubo un error. No sería más, no sería menos, sino que sería más. Ok, listo. Entonces, nos quedaría 3 por 10 por 3 y por 1 nos da 90. Y en la parte de abajo no tomamos en cuenta los signos, acuérdense de eso, ya se tomaron en cuenta arriba. Abajo ya no se mira. 2 por 5 por 3 y por 4 nos da 120. Y luego simplificamos. Décima parte de 90 es 9. Décima parte de 120 es 12. O simplemente se puede hacer, elimino un 0 acá, elimino otro 0 acá y obtenemos esto. Es equivalente, ¿ok? Listo. Luego de hacer eso, tercera parte de 9, 3 y tercera parte de 12 es 4. Entonces esta es la simplificación, la mejor simplificación para la parte numérica de este ejercicio. Lo dejamos acá expresado, bueno, y como ya nos dimos cuenta, recordamos que teníamos mal el signo, se borra y dejamos 3 cuartos. Y luego se operan las partes literales. Entonces, x al cuadrado, x sola, x a la 3 y x al cuadrado. Y se suman los exponentes. 2 más 1 da 3, más 3 da 6 y más 2 da 8. Entonces nos queda x a la 8. Y luego miramos la parte literal y. Entonces, ya la 1, ya la 2 y y. Sumando exponentes, 1 más 2 nos da 3. Y 3 más 1 da 4. Queda y a la 4, ¿ok? Y esta sería la mejor simplificación para el ejercicio que acabamos de realizar. Listo. Bueno, ahora venimos con una multiplicación mucho más difícil. Sin embargo, tiene la misma forma de operarse. Es distribuyendo este factor entre todos estos y luego se deja la suma, esta suma de acá, que es la misma de acá, de este factor por todos estos. ¿Ok? Comencemos. 3a cuadrado por 3b a la 3 nos da 3a cuadrado b a la 3 más a cuadrado por 4x al cuadrado nos queda 4a cuadrado x al cuadrado. Luego, a cuadrado por menos 5y cuadrado nos queda menos 5a cuadrado y cuadrado. ¿Ok? Más 4 por a cuadrado nos queda simplemente 4a cuadrado. Ponemos el más de la suma, de esta suma de acá, que es la suma principal, y multiplicamos 3x a todos estos factores. 3x por 3b al cubo nos da 9b al cubo x. Más, es este más de acá, 3x por 4x cuadrado nos da 12 y x a la 3. ¿Por qué? X a la 1 más x a la 2 nos da x a la 3 por propiedades de exponenciación. Luego, 3x por menos 5y cuadrado nos da menos 15 por y por x al cuadrado. Y por último, 3x por 4 pues nos da simplemente 12x. Listo. Lo único que se hizo de este paso a este básicamente fue retirar los paréntesis. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que nos esté multiplicando, nada que esté elevando, entonces se puede hacer perfectamente. Eliminados ya los paréntesis, se procede a operar entre factores. Pero acá hay un problema. Notemos que ninguno tiene nada en común con el otro. Fíjense que todas las partes literales son diferentes. Entonces, si nosotros quisiéramos simplificar más, pues simplemente no se puede. La mejor simplificación de esta expresión es esta. O el mejor desarrollo, más bien. ¿Ok? Si quieren pueden revisar y se darán cuenta que ninguna parte literal es parecida, por lo cual no se pueden hacer sumas ni restas. Listo. Nos dan ahora este siguiente ejercicio. Nos dicen, desarrolle este binomio elevado al cubo. Entonces, como ya lo hicimos anteriormente, por propiedades de exponenciación, este binomio al cubo es lo mismo que multiplicarse a sí mismo 3 veces. 1, 2 y 3. Desarrollamos el primer par. Entonces, a por a nos da a cuadrado. A por menos b nos da menos ab. Luego, menos b por a nos da menos ab, ya organizado obviamente.
y luego menos b por menos b nos da b cuadrado. ¿Por qué? Porque menos por menos nos da más, este más de aquí, y b a la 1 por b a la 1 se suman exponentes, 1 más 1 nos da 2. Listo. Operando estos dos factores que tienen la misma parte literal, menos ab pues es como una suma negativa, entonces sería 2 menos 2ab. Y la parte de b al cuadrado y a al cuadrado quedan expresadas de la misma forma, por no tener con quién operarse. Listo. Reemplazando esta operación de acá por este par, lo ponemos acá, si lo notan, se reemplazó, y luego operamos este binomio con este trinomio obtenido a partir de este par. Entonces, a por a cuadrado da a al cubo, a por menos 2ab cuadrado nos da menos 2a cuadrado b. A por b cuadrado nos da a b cuadrado. Y luego procedemos a multiplicar por menos. Entonces, menos b por menos a cuadrado b. Eso, menos b por menos 2ab nos da más 2ab cuadrado. Luego, menos b por más b cuadrado nos da como resultado menos b al cubo. ¿Ok? Listo. Luego, ya teniendo esta expresión, lo que se hace es agrupar los términos con la misma parte literal. Lo que se hace, primero, operamos a cuadrado b menos a cuadrado b. ¿Sí bien? Porque tiene la misma parte literal. Menos 2 menos 1 nos da menos 3. Luego operamos estos dos factores. Más ab cuadrado más 2ab cuadrado. Se suman 2 más 1 nos da 3. Y nos da con el signo positivo. Y por último se deja el menos b 3 al cubo porque no tiene con quién operarse. Y el a al cubo porque no tiene con quién operarse. Entonces nótense el despliegue que se hizo acá con este binomio elevado al cubo. Esto mismo que nosotros obtuvimos acá se puede obtener a partir del triángulo de Pascal. Si no saben qué es, por favor repásenlo, porque a partir de ese triángulo se pueden obtener no solo este binomio de acá, sino también se pueden obtener factores como a menos b a la 5 o a menos b a la 7 y así infinitamente hasta que obtengamos la expresión correcta de nuestro binomio. ¿Ok? Listo. Continuamos.